Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Hoy lunes 2 de septiembre, nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudiar hoy, queridos amigos, una lección más de nuestra lección de escuela sabática. Y el título para el día de hoy lunes es Ni una piedra sobre otra. Queridos amigos, el libro de Marcos nos insta a que vayamos al libro de Marcos capítulo 13 versículo 1 al 13. Aquí vemos que surge algo, queridos amigos. En esta historia, en este relato, los discípulos quedan admirados del templo, ¿sí? Mientras ellos salían del templo, llamaron su atención a la fortaleza y la belleza del edificio. Las piedras del templo eran del mármol más puro, de perfecta blancura y algunas de ellas de tamaño casi fabuloso. Una porción de la muralla había resistido el sitio del ejército de Nabucodonosor. En su perfecta obra de albañilería parecía como una sólida piedra sacada entera de la cantera. Los discípulos no podían comprender cómo se podían derribar esos sólidos muros. Cuando Jesús les da estas palabras, ellos se quedaron pensativos, ¿sí? Al ser traída la atención de Jesús a la magnificencia del templo, ¿cuáles no deben haber sido los pensamientos que guardó para sí aquel que había sido rechazado? El espectáculo que los ofrecía era hermoso en verdad, pero dijo con tristeza: lo veo todo. Los edificios son de veras admirables. Me mostráis esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchad mis palabras. Ahí donde Jesús les habla a sus discípulos. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas, pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de los olivos. Y ellos se acercaron hacia Jesús y le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. ¿Sí? Vemos aquí cómo Jesús, queridos amigos, por misericordia hacia ellos, funcionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron a más allá de este acontecimiento, hasta la configuración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará su sangre, si no cubrirá más sus muertos. Vemos, queridos amigos, que en ese discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Vemos, queridos amigos, Jesús, al ver todo este acontecimiento, ver a sus discípulos, empieza a anunciarles. Dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Les empieza dándoles una advertencia. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Muchos falsos mesías iban a
presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron entre su muerte y el sitio de Jerusalén. Aparecieron muchos falsos mesías, pero esta amonestación fue dada también a los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo. ¿Sí? Por eso Jesús les dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía, se mataban emperadores, se mataban también a los que se creían más cercanos al trono. Había guerras y rumores de guerras, ¿sí? Entonces, queridos amigos, esta nos deja una grande lección. Aquí vemos cómo Jesús motiva a sus discípulos con este llamamiento, ¿verdad? Vemos cómo Jesús dedica mayor tiempo a no describir la caída de Jerusalén, sino de advertirle a sus discípulos acerca de lo que pueden esperar mientras se cumple mientras ellos cumplen su ministerio de establecer la iglesia cristiana temprana. No habría de ser sencillo, en verdad. ¿Sí? En verdad serán perseguidos, les dice, serán quizás encarcelados, algunos de ellos ejecutados, pero a lo largo de todo ello Jesús indica que aún no sería el tiempo, aún no sería el fin. No deben dejarse engañar por los eventos tumultuosos. Además, el Espíritu les dará las palabras para hablar en ese momento oportuno, aun cuando la familia y los amigos los abandonen. Lo que podemos aprender de estas palabras, queridos amigos, acerca de la profecía, de lo que habló Jesús, que el pueblo de Dios no debe tener el tumulto y la prueba, debe ser vigilante, pues el Espíritu de Dios lo conducirá a través de la tribulación. Que el Espíritu de Dios no los dejará solos. Por eso cuando Jesús se fue, dijo: no los dejaré huérfanos, mandaré un consolador para que esté y hable y les haga hablar las palabras que yo quiero que hablen. Él hablará por ustedes. Nosotros simplemente, queridos amigos, nos debemos de dejar guiar por el Espíritu Santo. Porque, queridos amigos, ¿cuál ha sido tu propia experiencia con las pruebas que sobrevienen como consecuencia de seguir a Jesús? ¿Cuáles son esas experiencias? Queridos amigos, si realmente estamos siguiendo a Cristo Jesús, vamos a pasar por momentos difíciles. Vemos en la vida de los discípulos que también su vida no les fue nada fácil. Vemos a Juan, queridos amigos, tuvo que huir a una isla llamada Pasmo. ¿Sí? Juan tuvo que huir por salvar su vida porque él tenía que seguir con el ministerio. Es por eso que nos ha dejado las palabras escritas que podemos percibirlo ahí en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Él tuvo que huir a lo más lejos, a una isla, quizás que estaba deshabitada, que estaba muy aislada. ¿Sí? Querido amigo, todos los discípulos de Jesús tuvieron que pasar por tragos amargos. Mi pregunta, o la pregunta que nos hace la lección: ¿nosotros hemos pasado por malas experiencias? ¿Hemos pasado por cosas malas por seguir a Cristo Jesús? En mi caso, queridos amigos, sí, he sido criticado por mi propia familia, sí.
Anteriormente me veían con malos ojos, me hacían un lado. Hoy en día casi sigue siendo lo mismo, ¿sí? Porque no consienten mi creencia. Pero queridos amigos, dice la palabra de nuestro Dios que todo esto va a acontecer. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, no se dejen engañar, no se dejen intimidar, no se dejen vencer. Van a sufrir persecución, quizás van a llegar a ser hasta encarcelados, ejecutados por mi causa. Querido amigo, pero pregúntese, si quizás no ha pasado por ninguna de estas, podría estar entonces eh, equivocado. Quizás no está siguiendo, no está viviendo la vida como la debe de vivir. Quizás si no ha pasado por momentos difíciles, es momento de meditar, ¿sí? Si en verdad estamos siguiendo a Jesús o no. Porque la palabra de Dios es clara, querido amigo, amiga que me escucha también. Nuestro Dios no quiere que seamos tibios. Dice, o eres frío o eres caliente. O eres conmigo o no eres conmigo. No podemos estar a medias. Debemos de entregar en totalidad a nuestra vida a Cristo Jesús. Debemos de vivir para Cristo. No estar a medias. No, pues que voy a la iglesia nada más por ir, pero mis acciones son las mismas de anterior. Yo sigo cometiendo los mismos pecados. No me importa nada. No, querido amigo, debe haber un cambio en nuestra vida cotidiana. Debemos de dar el ejemplo, debemos de dar a conocer al mundo que ahora somos hijos de Dios. Si seamos rechazados, queridos amigos, no debemos ocultar lo que realmente queremos ser o lo que realmente somos, hijos de Dios, discípulos de Cristo Jesús. Llevemos las buenas nuevas de salvación a todas esas personas que están necesitando de Cristo Jesús. Esto ha sido el mensaje para el día de hoy, queridos amigos. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor le bendiga a usted grandemente. Vamos a tener una palabra de oración y así iremos finalizando con este mensaje de este día. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre, en esta mañana, porque nos ha permitido estudiar su santa palabra. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, si realmente estamos siguiéndote, si realmente estamos viviendo esa vida que usted desea que vivamos, si realmente somos ejemplo a los demás. Padre eterno, por favor, ayúdanos para que podamos hacer como sus discípulos, aunque pasemos por momentos difíciles, aunque seamos perseguidos por causa de usted. Pero Padre, eso nos debe de llevar a un gozo, porque así nos damos cuenta que realmente estamos haciendo su santa voluntad. Por favor, todo esto lo pedimos y lo agradecemos también humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.